Bueno, es la segunda vez que grabo este vídeo, estoy un poquito más tranquila. Creo que mi proceso de grabar es 100% grabar los vídeos 45 veces. Porque la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, ya estoy suavecita como un guante, tengo las cosas muchísimo más claras, me hago mi bullet, guión de balas y todo muchísimo mejor. Entonces, ahora que tengo las cosas bastante más claras, en esta segunda run vamos a intentar abordar el tema que quería tratar en el vídeo de hoy. Lo tenía apuntado de antes. Mi segundo vídeo iba a ser sobre otra cosa, pero me ha atropellado porque he visto un post en Instagram y he dicho, y he pensado, de manera como complementaria al tema del primer episodio, creo que está bastante guay. Va a ser más cortito, creo. Vamos a ir con la calma. Vamos a tratar una serie de puntos y es un mensaje muy bonito el que traigo hoy para todos ustedes. Así que nada, vamos a hablar sobre futuro e imaginación. Webcam Diary. Episodio 2. Ultrafuturo y el poder de imaginarlo. Todo esto ha empezado porque he visto un post en Instagram que hablaba de la tendencia que va a haber en 2026, de lo que hablaba un poco en el primer episodio. Esta tendencia como de tener cosas en físico, todas las cosas que te gustan, todas las cosas que consumes, esa palabra no me flipa, pero bueno, todas las cosas que ves, las pelis que ves, los discos que escuchas, los videojuegos que juegas, como tenerlo todo en físico y tener, por lo tanto, cacharros que reproduzcan las canciones que tienes en físico, los CDs que tienes en físico, o los vinilos, el MP3 para meter toda la música que te has comprado. También un poco la idea, hablaba quizá más también de los dumb phones, hablaba en concreto como la moda de tener un móvil más tonto, que al final sí que es posible que favorezca pues una parte un poco más consumista de nosotros, que es como, ay, lo cambio, lo cambio, lo cambio. Claro, no puedes sustituir comprarte un iPhone al año cada vez que sale un iPhone nuevo o cada cuánto salga, no sé, no tengo ni idea de cada cuánto sale un iPhone, ni lo quiero saber, me parece una pesadilla. Pero sí que es verdad que no puede ser que sustituyamos ese hábito de horror con otro hábito de horror que sea a lo mejor cada más tiempo, pero ahora me compro esto. Ay, este Danphone tiene funciones mucho más no sé qué. Entonces, o sea, no, quiero decir, hay que poner un poquito de freno magdaleno a las... pues a ese impulso que todos tenemos dentro capitalista de decir, madre mía, es que me voy al Primor y me quedo sola, ¿sabes? En plan, pues a veces hay que parar. Y en este caso, pues también, con el rollo de empezar a comprarte cosas y volverte loco, ¿no? Y hablaba un poco de cómo estoy extrayendo lo que me sale de los cojones del post, que realmente este no era como el punto central, simplemente me ha recordado ese tema del que yo quería hablar. Pero bueno, que hablaba un poco de cómo esto puede ser pues una tendencia más, porque realmente estamos como en un mundo, en una sociedad de consumo, en un momento concreto socio-geopolítico, ¿sabes? En plan, que favorece mucho la inmediatez y la vagancia. La vagancia de aquí, o sea, el quiero algo y lo quiero ya, y no me apetece pensar, y no me apetece pararme, y no me interesa nada, o sea, todo el rato son cosas nuevas, todo el rato eh, son cosas nuevas y son cosas ya. En plan, se produce, por ejemplo, a nivel artístico también se produce como mazo más y se sube y se saca otra cosa y no puedes parar y como que vamos atropellados. Habrá gente que diga que esto está bien, a mí no me flipa. No puedo poner la etiqueta de que está mal y punto, porque estoy también sesgada por el hastío que llevo dentro con todos estos temas y con toda esta situación, pero bueno. Pero sí que es verdad que creo que te hace pues dedicarle menos tiempo a cosas que antes tenían mucho más valor, mucho más peso. En fin, a la que les dedicabas mucho más tiempo, fuese escuchando la música o fuese produciendo tu propia música o fuese... Como que me estoy yendo mucho a la música porque el post iba un poco de eso, pero bueno, en general, o sea,
Vamos muchísimo más atropellados porque vivimos en una sociedad. Lo dije, vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad que favorece estas dinámicas. Entonces, cuando tú eres una persona que lo que quiere es todo lo contrario, pues es muy difícil keepear up con todo lo que pasa a tu alrededor, ralentizar y decir, no me niego, soy una bomber, me voy al monte. Pues evidentemente no. No te puedes quitar WhatsApp de un día para otro, cariño. Te vas a quedar tú sola al margen de la sociedad y es muy difícil porque te lo van a pedir el WhatsApp hasta en la agencia tributaria. Entonces, como tú comprenderás, tampoco te lo puedes permitir, ¿no? Si tienes DNI, cariño, tienes que tener WhatsApp, ¿me entiendes? Entonces, pues es un poquito lo que hay. Pero sí que, bueno, se favorece como toda esta movida de la inmediatez, del ya, del tal, del cual, no sé qué. Y pues vivimos en esa vorágine, en esa burbuja, en esa dinámica constante de consumir, de rapidez, de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, como todo, y es difícil, es muy difícil parar. Es tan difícil parar que no sabía cómo parar esta puta frase ya. Parezco Michael Scott. Que empiezo un argumento y digo, madre mía, Estrella, tienes que meter una pausa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me meo. Bueno, a lo que se refería esta persona cuando hizo, o sea, con lo que comentaba en el post, es a que todo esto está muy bien, ¿no? De querer como rebajar un poquito el ritmo, pero se puede quedar en una tendencia. Se puede quedar en una tendencia literal, o sea, tendencia de moda, o sea, de pues cómo funcionan ahora las cosas no son modas establecidas que duran mucho tiempo, o sea, un tiempo considerable. Ahora son tendencias, las tendencias duran semanas, días, horas, en plan, meses. Es que no duran más. Y es, o sea, se nota en el humor online, se nota en la moda literal, la moda fashion, la moda de la ropa, se nota en, pues eso, yo qué sé, es que si te gusta el trap en 2026, es como, Dios, eso suena mazo 2015, ¿sabes? Y me acabo de contradecir un poco porque realmente han sido años, ¿no? Lo que han pasado. Bueno, anyways, me da igual, como que todo va muy... Las cosas de antes de ayer ya son como old news, cariño. Fake news también, incluso. Todo da cringe, todo es horroroso, todo pasó antes de ayer y eso ya es absolutamente inadmisible. Entonces, para mí, mantener tu esencia es revolucionario. Quien entendió, entendió. Mis referencias y mis referentes. Mantener tus cosas, tu forma de ser, las cosas que te gusten, aunque sean crinjosas, aunque sean un circo, creo que es como súper importante porque todo está diseñado para que lo descartes a los 3 minutos. Entonces, aquí viene un poco mi reflexión con respecto a todo el rollo de me compro un MP3, me compro un tocadiscos, me compro no sé qué, me empiezo a comprar CDs, me empiezo a comprar DVDs, me empiezo a comprar tal. A ver, está muy bien que elijas a dónde va tu dinero, lo quites de una suscripción, de una cosa que te ofrece. Sí, te ofrece un catálogo inmenso de puta mierda, normalmente, ¿no? O sea, muchas veces, al menos, well. Entonces, la idea es que tengas un mínimo de control, ¿no? Sobre lo que te... Coño, decir, bueno, mi dinero va, no a lo loco te lo tiro y me das un montón de features que me la sudan y un montón de contenido que me la pela. O sea, yo cojo, me compro el DVD de... no sé, de Buscando a Nemo. El DVD de Buscando a Nemo, icónico, lo tengo ahí. Increíble, tenía una pecera virtual que podías poner ahí de salvapantallas de la tele. Me lo meto por el culo el DVD de Buscando a Nemo. Bueno, en fin, ese es otro tema. La cosa es que te compras el DVD de Buscando a Nemo porque te flipa Buscando a Nemo. Y no tienes que tener... no, pero también tenemos a Aladdin y la Bella Durmiente y no sé qué. Amor, me gusta Buscando a Nemo, déjame en paz. ¿Sabes? Entonces, como que está muy bien que tú decidas a dónde va tu dinero y cómo lo inviertes, e incluso lo inviertas en segunda mano y te compres por Wallapop y toda la movida, pero tienes que tener muy claro que esto es un hábito que cambia en tu vida y que lo tienes que mantener. O sea, creo que ahí es donde puede haber un poco de problema a largo plazo, a medio largo plazo, con la gente que ha cambiado sus hábitos. Pues eso, quito la suscripción y empiezo
a intentar tener más control sobre mis intenciones a la hora de escuchar cosas, de ver cosas, de no sé qué, de relacionarme incluso en internet o lo que sea. Todos estos cambios son hábitos que cambian, no es una cosa inmediata que tú te compras el DVD y ya está. Tú luego tienes que tener ganas de ver ese DVD, ¿sabes? O sea, hay gente que se lo compra porque, pues eso, porque lo colecciona o lo que sea, lo va a tener en una estantería, tampoco me parece mal. Pero si tú lo haces porque no vas a tener Netflix y no vas a tener HBO Max y no vas a tener Disney Plus y no vas a tener... no se me ocurre otra, ¿vale? Si lo vas a hacer por eso, luego tú cuando quieras ver algo tienes que ir a tus DVDs y no puedes hacer... ¿Sabes? En plan, qué coñazo. Otra vez voy a ver el sexto sentido. En plan, te tiene que apetecer ver el sexto sentido. Te tiene que apetecer ver las cosas que ya tienes. Igual que yo, que me he comprado mi MP3 porque yo sabía que iba a poder recuperar ese hábito. O sea, yo era un hábito que ya tenía por la generación en la que yo nací. Entonces, bueno, por la generación en la que yo nací y por cómo era yo, porque yo tenía colegas que el MP3 lo usaban, pero tampoco mucho, o sea, era una cosa como un poco accesoria. Si lo suyo no era la música, pues se dedicaban a otras cosas, en plan, pues yo veo pelis o yo salgo a la calle, cariño, ¿sabes? En plan, pero yo sí que siempre he tenido muy entrenado el músculo de la música. Y de hecho, cuanto más inmediata ha sido la música, menos me ha interesado. Y es una cosa con la que o sea, de la que me he dado cuenta hace relativamente poco. En plan, hostia, tío, yo ya no escucho música como antes. Eh, porque es como que hay tanta cosa, tío, que es que me agobia. En plan, es que ni me apetece. Y claro, he recuperado un poco la ilusión que a mí me hacía meter las cosas en el iPod, buscar la carátula. O sea, he llegado a meter datos de la discográfica, de los productores, de los años de no sé qué, de las letras, de. O sea, y era una cosa que era un tiempo, y era un tiempo. Y ahora, pues, no estoy dedicando el mismo tiempo, pero sí que estoy bastante contenta con no pagar Spotify, no darle dinero a según qué gente. If you know, you know. Y, y poder utilizar mi tiempo en hacer algo que a mí me gusta, que yo disfruto, que es ordenar mi musiquita. Conseguir mi musiquita, coger mis discos, pasármelos a tal, poner la carátula, poner el track, el número de track y el número de tracks en total del disco y el rating del disco, ¿sabes? En plan, es un hábito que yo voy a tener que seguir teniendo, ¿sabes? Voy a tener que seguir teniendo, que lo tengo, que lo sigo. ¿Me entiendes? ¿Cuántos verbos? Joder. Bueno, que es un hábito que yo tengo que mantener. Y yo para eso estoy preparada. Evidentemente, para las pelis, por ejemplo, no. No me apetece, no me interesa. No sé cómo lo haré, pero bueno, desde luego no voy a hacer eso. Y creo que hay gente que a lo mejor no se ha planteado, especialmente a lo mejor generaciones que no lo han hecho antes, que yo veo chavales súper preparados, ¿eh? La juventud está preparadísima. Hay chavales que sí, pero habrá chavales y chavalas y chavales en neutro em, que efectivamente lo tomen como una moda pasajera. En plan, ay mamá, me compras un no sé qué, o me lo compro con mi curro, o lo que sea que hagan los chavales, no lo sé. Y no sean luego capaces de mantener ese hábito, ¿sabes? Porque es que cambia tu manera de relacionarte con esa cosa en concreto. Entonces, tú tienes que pensar que si tú te cambias, ay, la cámara de fotos digital de la abuela, de mamá, de mi hermana mayor, de no sé qué, la voy a coger y la voy a sacar y voy a hacer fotos con ella. Claro, tener la cámara digital es un hábito más. O sea, tú tienes que cargar otro cacharro, tienes que llevarlo encima, tienes que hacer fotos. Y cuando se te llene la SD de fotos, tienes que pasarlas a tu ordenador, que, repito, es aterrador, pero la gente no tiene ordenador ya. Me voy a morir. Esto es horrible. Em, entonces tú tienes que coger tus fotos, guardarlas en un USB y ya está. Y volver a pasarte la SD a la cámara y volver a llenarla y así sucesivamente. Y tener una manera más o menos de ordenar las fotos, de lo que sea. O sea, a mí es que esas cosas siempre me han gustado y yo siempre he tenido mis discos duros y mis cosas y ahora me voy a montar mi NAS y va a ser increíble. Pero habrá gente que se ha comprado la cámara digital y habrá dicho, esto es un puto coñazo, amor, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Mm, entonces, creo que hay que estar un poco preparado bueno, para que esos cambios de hábitos se mantengan en el tiempo. Igual que si te vas a comprar un montón de CDs, tienes que pensar que tú tienes que tener hueco para tener todos esos CDs. Esas icónicas estanterías verticales, algunas un poco wobbly.
Esos muebles ya no se hacen. Literalmente ya no se hacen. El otro día estuve en una tienda de segunda mano por el barrio, que me la encontré, así de muebles y tal, y fue como, ¡ay, fantasía! Tal. Y me metí. Y había estanterías de CDs un poco feongas, la verdad, un poco tronchos. Es que también a mí ahora en casa tampoco me cabe el mueble de los cojones. Pero bueno, pero es que eran icónicos, icónicos. Y ahora ya no se hace. Bueno, que tienes que tener sitio, tienes que tener... O sea, que tengas cosas en físico no significa que se mantengan solas porque sí. Te las puedes cargar, ¿eh? O sea, quiero decir, a lo mejor la humedad de tu casa se carga, o el calor de tu casa se carga los DVDs a largo plazo, o los CDs. Los CDs, los DVDs se te pueden rayar. Incluso los libros pueden pillar bichos de los libros y joderse y tal. O sea, quiero decir, hay que tener en cuenta que no es no es un solo factor, son muchos factores que hay que tener en cuenta, como ya he dicho. Un poquito redundante la cosa. Entonces, bueno, esto también de dónde viene, ¿no? Esto viene un poco de... o sea, hay chavales como muy jóvenes recuperando estas cosas, pero viene todo un poco también de la nostalgia, del auge de la nostalgia que está viendo en general con todo. En plan, todos son remakes, todos son reboots, todos son remasters, todos son todo, es re. Y solo miramos hacia atrás. Solo nos interesa lo que pasó antes. La nostalgia además ya es de antes de ayer. O sea, es como cuéntame que llega al presente, ¿sabes? Y la nostalgia es como, amor, estamos teniendo nostalgia del 2016, pues parar, que han pasado 10 años, me puedes dar tiempo a que coja un poco de aire. O sea, es un poco insostenible ya, porque es que al final, nostalgia de mañana. Nostalgia del futuro, ¿sabes? Uy, retronostalgia. No, retronostalgia no tiene ningún sentido. Em, ¿Cómo se dice retro? ¿No hay un prefijo que sea en el futuro? Sería como profuturo o neofuturo o ultrafuturo. ¡Uh! Ultrafuturismo. ¡Qué guapo! Bueno, em, he perdido el hilo totalmente. O sea, me he puesto a buscar, ¿cómo se dice? Retro. O sea, el prefijo retro. Meter retro para atrás para adelante. Bueno, ¿me entendéis? Y se me ha ido el santo al cielo. Vale, estábamos hablando de la nostalgia, que se me ha ido el santo al cielo y he tenido que parar el vídeo y todo, la grabación, porque, en fin. Bueno, seguimos. La nostalgia. Está viendo, solo hay nostalgia, porque miramos al pasado y nos parece que todo fue mejor. Y, y aquí he visto mucha opinión que dice que, o sea, como que mirar al pasado y que todo fuese mejor es falso. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero también creo que es importante, o sea, aparte de tener crítica con, o sea, mirar al pasado con pensamiento crítico siempre, porque si no, caemos en cositas que nos vamos a los años 50 porque las mujeres eran muy felices, todo el día en su casa metidas, y tampoco. Pero, pero bueno, que hay que saber mirar atrás y ver qué cosas echas de menos o te gustan o te parecen interesantes y te dan confort y te parece que se hacían mejor porque tenías 12 años o porque tenías 30 años o porque tenías, o sea, porque tu visión está sesgada y qué cosas genuinamente es posible que o fuesen mejores o como mínimo fuesen diferentes. O sea, quiero decir, o sea, diferentes como en plan guay. O sea, básicamente porque creo que hay una cosa que, o sea, yo me he dado cuenta de que me ha pasado mucho y es que a lo largo de mi vida siempre he pensado como que, pues, o sea, o sea, quiero decir, nos educan para que pensemos esto, en plan, eh, todo lo anterior era más rudimentario, era menos tecnológico, era peor, la gente moría antes. O sea, como que nos han educado en que todo lo anterior está por detrás y por debajo de nosotros, o sea, de la era actual, ¿no? Entonces es como interesante ver cómo, al menos en mi caso, pues he crecido. No he sido yo una girly de historia, ni de geografía, ni de nada que se le parezca, la verdad, ni se me da bien, ni es mi topic favorito. Pero bueno,
afortunadamente me he rodeado de gente que me ha contado cosas muy interesantes y claro, se me arquea un poco una ceja de estas que no tengo y digo, hostia, a ver si resulta que antes había gente súper lista y que antes había gente súper capaz y que antes había tecnología y que antes había, ¿sabes? O sea, creo que es importante también ver las partes en las que a lo mejor había cosas que te pueden parecer a día de hoy como que les falta progreso, pero que igual tampoco estaban tan mal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, a mí, por ejemplo, me parece muchísimo más interesante, pero muchísimo más interesante, una construcción africana que está en pie a día de hoy que a la gente... a la gente blanca, honestamente. A la gente aquí europea y no sé qué y tal, del West, les parecería como, madre mía, esto es una mierda, esto no vale para nada, viven así. Y a lo mejor es una edificación que tiene una tecnología para regular la temperatura. En plan, esto está hecho de un material que en invierno estás calentito y en verano estás fresquito. Y me parece una tecnología bastante mejor que el puto aire acondicionado, que me cobras 400 euros de factura de la luz. He pasado el verano asfixiada de todas maneras y tengo un cacharro ahí detrás que tiene que venir el técnico, el pobre, sudando vinagre a colgármelo para que haga un ruido que te... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, estamos aquí hacinados en pisos horrorosos y simplemente porque tenemos una cosa enchufada a la luz, de pronto, es mejor que una edificación de algún tipo de arcilla o de... No sé si arcilla, es que lo vi hace poco. De algún tipo de barro, de algún tipo de tal. Y ya no solo estoy hablando de las edificaciones como más pequeñitas, de los edificios más pequeños. Es que hay arquitectos que hacen whole ass edificios que se regulan solos. O sea, pero edificaciones tochas. Que por cómo entra el aire y cómo no sé qué. Y tú dices, ¿somos tontas o qué? No sé. Entonces, esas cosas que se sienten del pasado, que ni siquiera son del pasado porque están pasando hoy. O sea, porque esto es una tecnología que de hoy sigue existiendo. Pero creo que la gente la ve como, ay, bueno, esta cosa, uff, el progreso, el progreso. Igual hay que mirar al pasado y ver cómo veían las personas de antes el trabajo. A lo mejor era gente que trabajaba menos. ¿Cómo? Pues igual la jornada laboral de 40 horas es una victoria con respecto a la anterior, pero a lo mejor no con respecto a otros periodos históricos. A lo mejor se trabajaba de otra manera, se trabajaba menos, tenían sus cosas, tendrían sus pros, sus contras, lo que tú quieras. Pero que creo que mirar al pasado a veces es interesante. Primero, porque muchas veces parte de ese pasado sigue estando en el presente. Rollo, la esclavitud no existe. Bueno, depende de dónde miremos, ¿no? O, en fin, bueno, no me voy a meter mucho más, pero ¿me entendéis? Pues igual está bien mirar hacia atrás y rescatar cosas que genuinamente eran interesantes, que eran puntos de vista interesantes, que eran formas de funcionar distintas y que a lo mejor se pueden recuperar o se pueden reimaginar o se pueden reimplementar o se pueden, ¿sabes? O sea, por eso creo que mirar al pasado para romantizarlo y decir que todo era increíble no está bien, pero mirar al pasado y mirarlo como todo eso era gente tonta que se moría a los 30 años y que vivían con un palo y dos piedras haciendo todo, tampoco me parece hacerle justicia a la historia de la humanidad. Entonces, desde ese pasado, desde nuestro pasado más reciente, la gente era capaz de imaginar el futuro. Había gente, pues eso, frutigueraero, coches voladores, robots que te sirven la comida, casas domóticas y robóticas y... ¿sabes? En plan... Y eso era como, wow, a la gente le interesaba mucho el futuro. En plan, Dios, ¿qué se vendrá? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos relacionaremos? ¿Cómo funcionaremos? ¿Cómo será? Sobre todo a nivel tecnológico. O sea, tecnológico de full automatizaciones, microchips y movidas. ¿Cómo será eso, no? Porque al final estamos aquí un poco palos y piedras para algunas cosas, como ya he dicho antes, y es como guay pensar en
¿cómo nos van a quitar trabajo? ¿Cómo vamos a poder facilitar y automatizar tareas? La respuesta a eso salió mal, quizá, ¿no? Por lo que estamos viendo, estamos un poco, well. Pero bueno, era como interesante, ¿no? En plan, buah, me prometen mazo colores, coches voladores, no sé qué, va a ser como todo mucho más fácil, tal. También había gente muy interesada. A mí me encantaba, por ejemplo, el Cyberpunk cuando no lo estaba viviendo. Era una cosa que me parece muy guay, una estética increíble. Ahora quizá no me apetece mucho vivirlo, ¿no? Pero bueno, la estética me gustaba mucho y tal, y como que en general me imaginaba futuros, ¿no? En plan de, guay, ya ves, cuando tengamos brazos biónicos y no sé qué y tal. Entonces era como, guay, podría imaginarte algo así. Em, la gente ya no piensa en el futuro. O sea, la gente ya no es capaz de imaginarse el futuro. Habrá peña capaz, pero en general solo nos interesa mirar hacia atrás y solo nos interesa la nostalgia de cómo me gustaba mi Toy Story cuando era una niña, cómo me gustaba mi ser emo cuando tenía 13 años, cómo me gustaba no sé qué, porque claro, te da un confort que a lo mejor pensar en el futuro no te da ahora mismo. Es bastante complicado para muchos de nosotros pensar en futuros en los que todo nos vaya genial y todo nos vaya... Vamos, es que no te estoy diciendo que seamos multimillonarios, ¿eh? Te estoy diciendo que mantengas la salud, que mantengas la cordura, que mantengas a tus seres queridos, que tengas para comer y que tengas dónde comerlo. Y a veces pensar en el futuro da un poco de vértigo, da un poquito de miedo, da un poco de... Uy, a ver si no va a ser nada frutigueraero y no hay ni un solo ordenador transparente al que se le ve la placa base y no hay en absoluto edificios redondos de colores azules y verdes y a ver si no hay nada de eso y lo que hay es una cosa que da muchísimo miedo, ¿no? Entonces quizá viene un poco de ahí, ¿no? De que imaginar el futuro es una cosa ligeramente aterradora. Eh, y antes se hacía, ¿no? Porque, bueno, años 90, sensación de vivir, todo va para arriba, earlys 2000, ¿no? Como todo muy, wow, estamos locos, nos dan hipotecas, en plan, ¿sabes? Todo como muy bien. Y de pronto, uy, 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 uy. ¿Cuántos eventos históricos más nos quedan? Bueno, muchos asumo, pero resistimos, en fin. El futuro es una cosa incierta, eso lo tenemos bastante claro, pero sí que creo que es importante poder imaginarlo. Para hablar de este tema quiero sacar una cosa en paralelo, un temita en paralelo que me parece como muy interesante porque cuando veía a esta gente de la que voy a hablar ahora, como imaginar, bueno, hacer lo que hacen, lo que voy a explicar ahora, ya en su momento, hace años, 2020, ya me parecía como, wow, qué interesante, qué movida, ¿no? Pero es que ahora creo que está más a la orden del día que nunca. Y es. Voy a hablar de la gente que hace shifting. En 2020 se puso como muy de moda. Probablemente venga un poquito de antes y se ha mantenido un poquito después, ¿eh? O sea, voy a hablar en términos generales. Que no me mate ninguna shifter. Os amo, chicas. Que son casi todo chicas. Pero bueno, hay chicos, hay adultos, hay de todo. En fin. Se puso muy de moda el shifting. Y el shifting era una cosa que era como un proceso mental por el cual como que podías cambiar de realidad, ¿no? Y irte pues a Hogwarts o a lo que sea. Entonces, hay como dos teorías main, si no estoy equivocada, desinformando sobre el shifting, perdón. Bueno, creo que hay dos teorías main. Una de ellas es una teoría por la cual creen que esto se explica, este fenómeno, como rollo sucede en una parte de tu subconsciente y tal, y como que eres capaz de crear esa otra realidad y como pasar largos periodos de tiempo allí. Whatever. Y la más extendida yo creo que es la teoría del multiverso, que es esta teoría por la cual como que todas las realidades son posibles, aunque hasta donde yo sé, por la parte más científica y cuántica y circos, no funciona exactamente como diría esta peña. Pero bueno, es como la otra teoría más extendida.
puedes, o sea, hay realidades infinitas, por lo tanto hay una realidad en la que existe Hogwarts y tú puedes cambiar tu consciencia a ese cuerpo en esa realidad, bla, bla, bla. Vale. ¿Por qué hablo de esto en este vídeo que no tiene nada que ver? Vale, pues hablo de esto porque la gente que hace shifting escribe sus guiones, ¿no? Escribe literalmente su realidad deseada. Entonces, ¿qué es esto de la realidad deseada? Pues una serie de reglas y parámetros que en este proceso de shifteo es como que le vas a decir a tu cerebro a dónde tiene que ir, ¿no? A tu consciencia. ¿A tu conciencia? Es la conciencia, lo que me llama consciencia. Bueno, le vas a decir a tu conciencia que tiene que ir a ese universo diseñado de esa manera, ¿no? A esa realidad. Entonces, como que me hacía mucha gracia porque, claro, al final las personas eligen rollo, vale, me veo una realidad en la que no sufra, rollo, que no puedo sentir dolor físico. Me veo una realidad en la que, yo qué sé, si en esta realidad tengo un dolor crónico, pues allí no lo tengo. Me veo una realidad en la que, no sé, siempre apruebo todos los exámenes, le caigo bien a todo el mundo, tengo un grupo de amigos estable, o sea, era diseñar la realidad en general. O sea, pues si estaban hablando de Harry Potter, es como, no, pues como yo soy de Estados Unidos y me quiero quedar en Estados Unidos, pues sí, voy a Hogwarts a UK, pero luego hay otro colegio en Estados Unidos y a mitad de curso me cambio a ese y no sé qué. O sea, podían diseñar lo que quisieran, a todos los niveles. Y tú, efectivamente, según la gente que has shifteado, como que vas a ese sitio y está diseñado tal cual tú lo has dicho. No te tienes que cortar el pelo, no, nunca hueles mal, apruebas todos los exámenes y no sé qué. O sea, has diseñado literalmente esa realidad en tu guión. Y, y claro, a mí me sorprendía mucho porque de toda la gente que he visto como diseñar guiones y tal, como que ha habido muy, muy, muy poca gente, por no decir prácticamente nadie, que imaginase en esas realidades que no existían problemas o desigualdades o cosas malas que suceden en esta realidad. O sea, había muy poca gente, repito, por no decir ninguna, que pusiese en su guión rollo, vale, no existe la homofobia, no existe el racismo, no hay gente pobre, no hay guerras, no... O sea, como que tienes la capacidad de diseñar una realidad desde cero y a nadie se le ocurría, evidentemente no eran chavalas ni chavales que quisiesen ir a una realidad en la que había guerras. Simplemente creo que de alguna manera lo daban por hecho y ya está. En plan, esto va a suceder. Evidentemente, pues si me voy a Hogwarts, pues quiero que esté Voldemort dando por culo y no sé qué. Entonces, entiendo que como que esa parte de la narrativa la mantengas porque algún conflicto tendrá que haber. No te vas a ir a shiftear a Hogwarts a estar tiesa. Pues tendrás que meterle un poquito de salseo a la movida. Pero sí que es verdad que había cosas de la vida real que podían cambiar y yo creo que no se les ocurría, ¿sabes? Y yo es como lo primero que apuntaría en un guión si pudiese diseñar una realidad, ¿sabes? En plan, todo el mundo tendría comida y tendría casa, todo el mundo podría vivir independientemente de su realidad material, todo el mundo, o sea, y de su identidad. O sea, no sé, en plan, no existirían todas esas cosas horribles que me quitan el sueño en este mundo, en esta realidad, que es la realidad real, la realidad de verdad, ¿sabes? Entonces me sorprende cómo estas chavalas, que normalmente eran chavalas y chavalas como muy jóvenes, cómo eran incapaces de plantearse eso. Pero es que no les pasa solo a ellas, o sea, no les pasa porque sean jóvenes, porque sean inexpertas, o sea, nos pasa a todos. Si tú te planteas, rollo, si tú hablas del mundo ideal, eso es una cosa como, en plan, te van a llamar tonto. Te van a llamar tonto, te van a llamar inocente, te van a llamar naif, te van a llamar... O sea, imaginar una realidad fuera de los moldes que tenemos se siente estúpido, ¿sabes? Y no debería ser estúpido imaginar nada, básicamente porque te puedo asegurar que hay gente imaginando realidades diseñadas específicamente para ellos y nos las van a meter por el culo. Entonces, más te vale
imaginar, ser capaz de imaginar otra realidad, de imaginar otro futuro. Porque si no lo imaginas tú, lo van a imaginar por ti. Y creo que, joder, la imaginación, la cabeza, el plano más creativo, más introspectivo de cada uno, más... O sea, es una cosa a la que se le quita como muchísima importancia y al final parece pues eso de pringao, ¿sabes? Dedicarle tiempo y espacio a la imaginación y a la creatividad en general. Meto la creatividad un poco por la cara, pero bueno, porque también me parece muy importante que todos hagamos ejercicios creativos, de pensar cosas, no pensar necesariamente de aprender o de, ¿sabes? Como áreas más como científicas, no sé explicarlo, sino creatividad de sentarte a crear algo, ¿sabes? Mm, y se le quita como mucha importancia porque parece una tontería y parece una cosa como de... Pues eso, que se trata con mucho desprecio y a mí me parece súper core, o sea, me parece súper importante que seas capaz de imaginar esa realidad. Yo me he dado cuenta de que yo no sé cómo es mi mundo ideal. En plan, más allá de que todos tengamos casa y comida, no sé, no me he planteado genuinamente cómo quiero que suceda. Habrá gente que en su mundo ideal elimine a todas las personas de color marrón. Y eso es algo que desea una persona y que imagina una persona. As we speak. Ya te lo digo yo. Entonces, joder, tenemos que intentar pensar realidades alternativas, ¿sabes? Pensarlas, imaginarlas, dedicarles tiempo y luego de lo que saques, o sea, a ver, si tu realidad deseada es que todos vivamos con taparrabos en el bosque, luego ya veremos qué de eso se puede rescatar, qué de eso se puede implementar, qué de eso vas a ver en tu vida, o sea, ¿sabes? Puede ser más o menos realista, más o menos verosímil, más o menos factible, más o menos probable, pero el mínimo es imaginarlo. Y, y, joder, en plan, supongo que habrá mucha gente cuya realidad imaginada y deseada sea una en la que simplemente nunca le falta trabajo, nunca le falta salud, nunca le falta dinero, nunca le faltan sus seres queridos. Pero, ¿y si en mi realidad deseada, imaginada y soñada yo no trabajo? Nadie trabaja, ¿sabes? Al menos, evidentemente, no como se supone que tenemos que trabajar. No como está estructurada la producción ahora. ¿Cómo me imagino eso? ¿Sabes? Pues hay que planteárselo. Si el trabajo a todos nos parece una mierda, el trabajo nos enferma, nos quita tiempo para estar con nosotros mismos, para desarrollarnos, no sé qué. Imagina un mundo sin trabajo. Y ahí te harás preguntas, dirás, coño, pues que si no hay trabajo, ¿quién hace las cosas? ¿Quién me hace la mesa? Que me voy a. Que me sostiene ahora mismo el PC y el micrófono. Ah, pues ahí, a seguir pensando, a seguir tirando el hilo, ¿no? Es un ejercicio que probablemente haya hecho muchísima gente ya antes, en especial los filósofos y la gente muy lista, muy lista, muy lista, pero creo que a la peña de a pie se nos olvida a veces esto, ¿no? En plan, no estamos pensando en el futuro porque el futuro luce que no existe. O sea, ¿cuántos años llevan repitiéndonos que el planeta se puto acaba porque somos imbéciles y nos lo estamos cargando? En plan, ¿y para qué me voy a imaginar algo más allá del día de mañana? En plan, literalmente, mañana, levantarme a trabajar, no sé qué. ¿Sabes? En plan, hay que recuperar la imaginación, hay que ownear la imaginación. Igual que dije que hay que crear espacios alternativos en Internet para poder tener cierto control sobre cosas que nos hacen sentir bien, pero que no tenemos, sobre las que no tenemos mucho control porque las posee otra gente literalmente. Creo que tenemos que volver a tomar control sobre nuestras cabezas. En plan, que nadie te diga que eres más tonto o eres más inocente por imaginar cosas. ¿Me vas a decir tú a mí lo que puedo hacer yo dentro de mi cabeza? Guapa, no me da la gana, ¿sabes? Entonces, si no os habíais planteado cómo queréis que luzca el futuro, no perdáis la capacidad de hacerlo.
O si no la teníais, recuperadla. Y no perdáis la esperanza. Y no perdáis la fe. La fe en la humanidad es como la fe a la que más desprecio se le hace. O sea, tú no puedes meterte con la religión. Bueno, como que está mal visto, ¿no? En plan, y además como que creo que nadie, a pesar de que sean ateos, bueno, a ver, los hay ateos muy edgys, pero nadie que sea ateo necesariamente quiere ofender a una persona religiosa porque sí, en plan, ¿sabes? A mí me parece perfecto que la gente tenga sus creencias, creo que quien más, quien menos tiene una conexión de algún tipo espiritual con algo, en alguna cosa, o tiene un mundo interior, bueno, llámalo X, pero como que se respeta mucho la fe en lo divino, en lo que no podemos ver, a lo mejor, en lo que no podemos experimentar con los sentidos o con la mayoría de los sentidos, y en cambio tener fe en nosotros, en la gente que nos rodea, en la gente que vino antes que nosotros, en la gente que vendrá después, eso es como LOL, ¿sabes? En plan, uff, pringada. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre pensar que valemos para algo? Coño, pues porque a pesar de que todo sea un terror, que todo sea un terror es nuestra responsabilidad, pero que sigamos aquí también lo es. O sea, joder, al final el amor es un motor súper poderoso y hay gente que ama un montón de cosas distintas. Hay gente todos los días matando animales y también hay gente todos los días salvando animales. Hay gente todos los días matando gente, literal, y también hay gente todos los días salvando personas. Hay gente cargándose el medio ambiente, las plantas, los mares, los peces, y hay gente dedicada en cuerpo y alma a preservar todas esas cosas. Entonces yo sí tengo fe en nosotros. Es muy complicado mantenerla, es muy complicado no irse mentalmente al carajo, literal. Pero no me parece naive y no me parece estúpido mantener ese músculo activo. Me parece súper valiente y súper necesario. Y creo que sin gente que mantenga esos músculos mentales activos, no vamos a ningún lado, literal. Y me parece súper importante que ese músculo lo ejerciten los chavales jóvenes. Porque dependemos de ellos. No, vamos todos a una, ¿eh? Pero es muy importante que ellos tengan esperanza porque son los que más se van a comer. A ver, nosotros vamos a comer mierda también. Que estoy hablando aquí como si tuviese ya 85 años. Bueno, yo no lo voy a ver. Pero... No, en plan, lo vamos a ver. Pero los chavales tienen que crecer con esperanza. Que la gente sigue dando a luz todos los días. O sea, esto no lo podemos parar. Así que, en fin. Nunca dejen de soñar, ¿no? Podría decir. Bueno, creo que hasta aquí puedo leer. Me apetecía hablar de este tema. No sé muy bien cómo habrá salido el vídeo. Creo que esta segunda vez ha ido bastante mejor. El primero ha sido un puto caos. Así que estoy bastante más contenta con cómo he hablado esta vez. Si os ha inspirado algo, pues no sé, siéntense a escribir cómo sería su mundo ideal. Y ya está. Y te quedas tan ancho y lo imaginas y lo dejas plasmado y punto. O sea, nadie puede meterse aquí. Nadie puede meterse en tu cabeza. Y es lo más sagrado que tenemos ahora mismo. Ahora mismo que estamos totalmente vigilados. Alexa, cariño, play despacito. 2026, dicen que 2026 es el año del physical media y no sé qué. 2026 es el año de la ciberseguridad. Escúchame lo que te digo. Ya hablaremos de eso en otro vídeo, pero piensa con apúntatelo en un papelito si quieres, ten un diario, escribe cosas, creo que escribir es muy importante también, y que nos quiten lo bailado, ¿me entiendes? Y punto. Bueno, gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos en otro capítulo, supongo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a llegar hasta aquí? Hasta nada más y nada menos que el episodio 2. Pues la verdad es que no daba un duro, ¿eh? Pero bueno. Nos vemos prontito, mi gente. Descansen ese cerebro, ese sistema nervioso, respiren fuerte, hondo. Y hasta el próximo episodio de Webcam Diaries. Besitos.